Juan Manuel Guzmán Ney siempre trae tema de tapete cada 15 días los martes. Y hoy le damos la buenas tardes y la bienvenida por venir a compartir este tema tan interesante, este comentario tan importante. Buenas tardes, Ney. Sí, muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes, amables televidentes, por esperar esta sección en este su programa, Acceso Sin Límites. Hoy con una nueva entrega de un tema del tapete. Sintiendo mucho la partida de doña Milagro Guzmán y dándole el pésame a doña Marisa principalmente y a Judith Valdés, donde quiera que se encuentre. Digo, es tía de Judith Valdés, ¿no era? Sí, claro que sí. En paz descanse. Señores, miren, como siempre, ya en las pinceladas solo hablo de Loma Miranda. Loma Miranda no debe de dejarse al olvido y debemos seguir pidiendo que sea declarado parque nacional. Más temprano que tarde, como lo digo siempre, el gobierno, que de turno sea este o sea el que viene, va a tener que enfrentar esa situación, porque hay una concesión y eso va a haber que echarlo hacia atrás. Eso va a haber que rescindir ese contrato, porque la sociedad de hoy día no va a permitir que otra fuente hidrográfica del país pierda su misión. Es decir, que Loma Miranda va a ser tarde o temprano declarada parque nacional. Eso lo sabemos y por eso lo tenemos en el tapete siempre, para que no se olvide. Miren, señores, mi tema de hoy obligado es el tema de la educación. Ya Luis Fernando, hace unos momentos, como nosotros no sabemos, ni aquí saben el tema que yo voy a elegir, porque no se acostumbra a eso, porque esto es completamente independiente. Entonces, al llegar aquí, me di cuenta que Luis Fernando estaba tratando el tema de educación, pero no importa. Creo que no sobra abundancia, porque el tema educativo en la República Dominicana y en todos los países del mundo, al ser el Ministerio de Educación un ministerio tan importante, fíjese que la educación es lo que desarrolla los pueblos. Un pueblo sin educación no es nadie. Por eso el otro día decían sobre la violencia, y alguien decía, la única razón de la violencia es la no educación. O sea, miren lo importante que es ese renglón, y yo creo que seguir abundando sobre lo que está pasando en la República Dominicana en educación es menester. Miren, señores, lo primero que empezó con el 4%, donde la sociedad se empoderó, y entonces hubo que aprobar el 4%, algo que venía desde hace mucho tiempo y que apenas el presupuesto de educación llegaba al 1.7, 1.8, 2.2, 2.1. Sin embargo, los presidentes de turno siempre hablaban de que eso se iba a corregir, que ya eso, hasta que por fin la sociedad, y digo la sociedad porque no fueron los presidentes, fue la sociedad que se impuso y necesariamente hubo que poner del 4% del presupuesto nacional. Miren, el 4% del presupuesto nacional es todo el dinero del mundo. O sea, del presupuesto de los bienes y servicios que produce el país. Y esos entendíamos que una vez, la mayoría de nosotros entendía, que una vez se aprobara ese 4%, iban a comenzar a desaparecer los problemas más nodales. Porque siempre, en todas las cosas donde hay muchas personas, donde hay muchas cosas en juego, siempre hay problemas, pero no de la magnitud que todavía a esta altura de juego, como decimos los dominicanos, se estén ventilando. Miren, ahora mismo tuvimos un nuevo gobierno hace 2 años que nos nombra a Rafael Furcal, un hombre de larga data en el Magisterio Nacional, una persona que yo no tengo por qué dudar que sea serio. Ahora mismo, cuando fue destituido del cargo, porque hubo que destituirlo, o parece que hubo que destituirlo, ya venían mencionándose cosas no santas de él, que eso se averiguará en el camino y se sabrá después. Yo no soy nadie para juzgarlo, porque no tengo precedente de que una persona de la talla de Rafael Furcal se haya convertido en una persona que deje que se hagan cosas que son indebidas. Pero eso lo veremos más adelante. Pero sí,
Cuando vimos que el presidente actual nombró en ese ministerio a Rafael Furcal, nos llenamos de regocijo, porque creíamos que una persona conocedora de ese ambiente, las cosas iban a mejorar. Y hoy nos encontramos, que era parte de lo que comentaba Luis Fernando, nos encontramos hoy que apenas vamos a comenzar el año escolar, hay muchísimos problemas. Los problemas comenzaron, por supuesto, con la cancelación del ministro. Y un nuevo ministro que, como vemos y como siempre decimos, viene del sector empresarial, que es el rector de una universidad y viene de las élites de mi pontificia Ucamaima. O sea, ahí fue que estudió y vemos, por eso decimos constantemente que este es un gobierno empresarial y que están gobernando los empresarios, porque entonces ese ministro parece, y a mí también me parece, que viene del sector empresarial, que fue quien lo puso, y el sector de Santiago, que ha sido preeminente en este gobierno y que todos los días está decollando más. Qué bueno, porque Santiago es nuestro, es del Cibao. Miren, señores, lo primero es que cuando destituyen al ministro y ponen el nuevo ministro, entonces viene detrás a un pedimento de que querían quitarle 4,000 y pico de millones de pesos al presupuesto nacional. La ley 6697 lo expresa claramente, eso está prohibido. Tenemos que recordar que la ley 6697 es una ley orgánica, cuya aprobación, ya usted sabe cómo debe ser para aprobar una ley orgánica, y se declaró que es una ley orgánica por la importancia que tiene, que reviste en la sociedad. Entonces, esa ley dice que ese presupuesto jamás se puede disponer para otra cosa. O sea, que no se pueden hacer trasiego del presupuesto de educación a ninguna otra institución del Estado. Pero, sin embargo, había el propósito de quitar la educación 4,000 y pico de millones. Y eso, gracias a Dios, y gracias, como dije de nuevo, al empoderamiento de la sociedad, eso no lo permitimos. Comenzaron inmediatamente los comentarios, las redes sociales a intervenir, y salió uno del gobierno diciendo que eso era intocable, que eso no se le iba a poner la mano. Gracias a Dios. Seguimos con los problemas más adelante, después de la destitución del ministro, que no me cabe la menor duda que después de esto, no sé ahora o de aquí a 2 años, cuando pase el gobierno, se van a ver otros problemas reflejados, porque se ha visto ahora como que había una descomposición que viene de lejos, pero que ha seguido en este gobierno con personas que se supone que iban a enderezar los entuertos, ¿verdad? Tenemos una carencia de aulas. Estamos, inclusive, yo entiendo que que comenzar el año escolar el lunes que viene, porque se había mencionado siempre que era en agosto, lo hizo la necesidad de que hacen falta aulas. No obstante, señores, haber hecho cientos y cientos de escuelas, recuérdense que decía ahorita Luis, que de 718 escuelas, o sea, hay 718 escuelas ahora que no se han terminado, aparte de las cientos y cientos que se hicieron. Sin embargo, tenemos una escasez. Parece que esas 718 escuelas están haciendo falta. Y dice un informe hoy del Listín Diario, y lo cito, dice, y no quiero perder ni un detalle, lo escribí, dicen a ellos que de las 718 escuelas que están en construcción, hoy el Ministerio Público pide un informe. Dice el presidente ayer que ese informe lo tiene el Ministerio Público hace un tiempo y que está haciendo sus investigaciones. Y dice también ese informe que hay 342 escuelas que están, de esas 718, en un 20% de construcción. Oigan eso. O sea, ahí hay escuelas que me imagino tienen parada 3 o 4 años. Que no sea. Pero lo que más me molesta es que digan que hay el 60% de esas escuelas, o sea, 162, están en un 60%. 162 escuelas están en un 60% y no se han podido terminar.
habiendo un presupuesto que yo digo que sobrepasa las necesidades de gastos para una educación como la de la República Dominicana. Entonces, como que echamos un pie hacia adelante y damos 3 pasos hacia atrás. Pero miren, señores, más aún, de esas escuelas, hay muchas escuelas que se le asignó un presupuesto, que se le dio un adelanto a los ingenieros y tienen ese adelanto con ellos, 2, 3 millones de pesos, no sé cuánto. Pero conozco de uno que le dieron 3 millones y sin embargo esa escuela no tiene ni solar donde se va a construir. Le preguntan al presidente qué cree él de eso y el presidente actual dice, no, eso fue para beneficiar a cierta gente. Yo diría lo mismo. Ahora bien, está bien todo, fue en el otro gobierno. ¿Por qué el Ministerio Público todavía en esta fecha no ha sometido a esa gente? ¿Por qué el Ministerio de Educación, el ministerio que tiene unos contratos, dice el presidente ayer también, que hay 65 casos de esas 718 escuelas que él lo mandó a acabar, que él dio la orden de acabarlo? Y eso me suena muy feo, señor presidente. Eso quiere decir que lo rescindan, pero eso no es él la persona indicada para determinar que se rescindan esos contratos. Educación tiene una parte legal que debe inmediatamente el nuevo incumbente, era Rafael Furcal, pero si no el nuevo incumbente, que ya no lo hizo el anterior incumbente, debe inmediatamente poner ese departamento a trabajar y a llamar a esa persona. Mire, señor, ¿cómo está usted, ingeniero? Nosotros tenemos aquí un contrato con usted de una escuela en Gaspar Hernández y esa escuela no tiene ni siquiera solar. A usted se le entregan 3 millones de pesos. ¿Dónde están? Lo primero es, vamos a rescindir el contrato para que usted devuelva ese dinero. Entonces, ¿por qué no se menciona dentro de este informe? Porque el presidente, ya que él se está inmiscuyendo en eso, no dice a quiénes, por qué le van a rescindir esos contratos, porque él le dijo que le dieran, que terminaran eso, que lo dieran por acabado. Y que se están reasignando, miren, de esas escuelas, 268 presupuestos se han reasignado. Yo me cabe preguntarme a mí, yo sé que ustedes, amables televidentes, se preguntarán, ¿y a esos 268 ingenieros le habrán cobrado lo que le dieron? Porque siempre aparecen que no son del gobierno, pero son amigos de una facción de gobierno, de fulano. Y para populismo, también lo dejan con ese dinerito porque esa persona pues, se puede convertir en un votante PRMista. O sea, digo yo, porque se supone que si yo hago un contrato, sea privado, más aún si es público, con una persona, y esa persona no ha podido, por cualquier circunstancia que no sea fuerza mayor, y no ha cumplido con eso, ese contrato debe tener una cápite que debe hablar de la rescisión de ese contrato, cómo se rescinde. Y el Ministerio de Educación, que tiene abogados expertos en eso, tienen entonces que llamar a esa persona y rescindir ese contrato, sin que el presidente lo mande a rescindir. Esos contratos se supone que se adjudicaron por un concurso, que se lo ganó una persona, un concurso de oposición, para ver quién mejor hacía el mejor presupuesto. Inclusive, señores, las cámaras tuvieron que hacerse, expedir una ley, aprobaron una ley para ese tranque que había, poderlo hacer, poder dar grado a grado sin peligrar la ley de contrataciones, siempre atendiendo a la ley de contrataciones. Se hizo una ley especial para ver esos contratos uno por uno y hablar con las personas y dárselos grado a grado, pero cumpliendo con la ley de contratos y contrataciones. ¿Saben lo que ha pasado? Que han encontrado miles y miles de problemas ahí. Cuando mandan a buscar a la persona, hay un sinnúmero de problemas que no vale la pena ni mencionarlo. Entonces, señores, ¿por qué tenemos que seguir los dominicanos con esta falta de institucionalidad? ¿Por qué es tan difícil que las personas actúen con un criterio de diafanidad? Si usted maneja un presupuesto
del Estado, se supone que eso debe estar todo constando ahí, que debe haber cheques expedidos, eso está aquí, y que se debe saber quién cometió el error o quiénes cometieron los errores. ¿Por qué se suceden otra vez y vuelve a lo mismo y se suceden otra vez? Y como le decía, yo sé que de aquí a un par de años, ojalá estemos aquí, estemos vivos, para decir, miren lo que está pasando ahora, lo que salió a relucir. ¿Ustedes se acuerdan cuando hace año y medio yo hablé de eso? Ojalá que no, ojalá que yo no pueda decirlo y que me desmientan las autoridades de los últimos 2 años y las que van a estar en estos últimos años y medio en este gobierno. Porque cada vez que damos un paso hacia adelante, damos 5 hacia atrás. No sé por qué no puede ser posible hacer las cosas como Dios manda, como la ley manda. No sé por qué Rafael Fulcar, por ejemplo, cuando recibe el ministerio, no hace una auditoría. Una persona, no sé por qué se le pasa eso, si fue adrede. Una persona de la trayectoria de Rafael Fulcar y además una persona perteneciente a este gobierno que quiere ser lo más transparente posible, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos. ¿Por qué cuando entra un ministro no pide inmediatamente una auditoría? Porque usted tiene que saber lo que recibió para usted descargarse de eso. Y usted decir, no, cuando yo llegué aquí, mire lo que dice esta auditoría. Y hacerla pública la auditoría. Y si esa auditoría menciona a alguna persona que ha cometido algún hecho punible con la ley, entonces hay que someterlo. Esa auditoría se manda directamente al Ministerio Público y el Ministerio Público entonces actúa. Nosotros somos de los que confiamos en que un día el pueblo dominicano va a elegir autoridades que cuando se sienten en los diferentes ministerios puedan hacerlo con toda la característica de un hombre honesto o de una mujer honesta. Eso vamos a esperar, porque creo que ya es suficiente. No sabemos qué debemos hacer, pero en definitiva tenemos que elegir buenos gobernantes y políticos que sean diáfanos en sus actuaciones. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Manuel Guzmán Ney, con este tema del tapete cada 15 días, los martes aquí en Acceso Sin Límites. Megaton Electronic, todo en electrónica en esta ciudad de Moca, ubicada en la calle Duarte. Si quieres comprar un aire acondicionado, un inversor, las baterías o cámaras de seguridad para proteger tu negocio, tu propiedad, tu casa, tu familia, pero también tiene motores para puerta, entre otros artículos, y te invito a que inviertas, a que verifique los proyectos solares y sea el sol que pague la energía eléctrica que tú consumes. Megaton Electronic, para más información 809-578-1600, tiene WhatsApp en ese número para que puedas cotizar sin compromiso. Repito que la familia Guzmán comunica el fallecimiento de la señora doña Milagros Guzmán. Ella residía en la calle 26 de Julio en esta ciudad de Moca, y sus hermanos Pablo Guzmán, César Guzmán, Marixa Guzmán, Antonia Guzmán y demás están invitando o están comunicando más bien esto y están informando de que sus restos estarán siendo velados en la funeraria municipal y a las 5 de la tarde hoy mismo pues será su última morada hacia el cementerio municipal. Pasa su alma y que descanse en paz doña María Milagros Guzmán, tía de Judith, de esta familia Guzmán, en la 26 de julio, ahí muy próximo, donde está el museo en esta ciudad de Moca. Judith Valdés y Nicolás Grullón, en J Productora. Acceso Sin Límites, la mejor vía de estar comunicados.